Hola, que Dios te bendiga. Qué gusto poder saludarte el día de hoy. Quiero darte la más cordial bienvenida a este entrenamiento para ministerios de alabanza que lleva por título ¿Cómo debe funcionar el ministerio de alabanza? Mi nombre es William Arevalo y tendré la oportunidad de ser el entrenador el día de hoy y es mi oración que el Señor pueda utilizar esta charla para bendecir el ministerio de alabanza en el cual tú te encuentras sirviendo en este momento. Felicitaciones por estarte entrenando y estarte preparando para poder servir de una forma más efectiva al Señor. Te invito a que oremos y que demos inicio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de estar reunidos a través de esta tecnología. Hoy oro por mi amigo, por mi amiga que está escuchando este entrenamiento y te pido en el nombre de Jesús que estos siguientes minutos tú permitas que podamos crecer en ti, crecer en tu palabra y ser unos servidores más efectivos dentro del ministerio de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para platicarte un poquito acerca de mi vida, pues como ya dije, mi nombre es William Arevalo, soy guatemalteco, ahora estoy viviendo en los Estados Unidos y trabajo como el director de alabanza en una iglesia en inglés aquí en los Estados Unidos. De hecho, mi puesto se llama director de ministerios de adoración. Y he estado sirviendo en el ministerio de alabanza por un poquito más de 30 años ya. Y hoy lo que quiero hacer es pues compartir contigo algunas de las cositas que he aprendido a lo largo de estos años con la esperanza que puedan ser edificación para tu vida y tu ministerio. Entonces, vamos a comenzar hoy con la plática. El tema es cómo debe funcionar el ministerio de alabanza. Y para poder saber cómo debemos funcionar el ministerio de alabanza, qué mejor que ir a buscar el ministerio de alabanza dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la Biblia. Y algo que me gusta muchísimo y le agradezco a Dios es que allí nos ha dejado un ejemplo de cómo un ministerio de alabanza funciona ahí en el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 6 al 8, nos describe la forma en que el ministerio de alabanza que dirigía el rey David estaba funcionando. Y es ese ministerio el que vamos a tomar como un ejemplo para saber cómo trabajar con nuestro propio ministerio de alabanza. Entonces, vamos a la escritura, Primera de Crónicas 25, versículos 6 al 8. Y estaré leyendo en la nueva versión internacional. Entonces, leamos. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos, se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces, tomando como base este ministerio de alabanza, un ministerio de alabanza que fue formado por un hombre conforme al corazón de Dios. Mire qué cosa tan bonita. Vamos a ver el punto número 1. Es un ministerio de alabanza que funciona de acuerdo a la Biblia. Es un ministerio que debe tener un director de culto. Vemos al inicio del versículo que dice, su padre los dirigía en el culto del templo del Señor. Para que las cosas funcionen, que tengan un orden, debe haber una persona que esté a cargo del mismo. Así es como Dios lo ha establecido. A veces tenemos ministerios en donde queremos decir, no, aquí nadie es el jefe, aquí todos tenemos voz y voto, todos por igual tomamos las decisiones. Miren, suena bonito, pero no es funcional. No es funcional. Se necesita, como vamos a ver aquí, de una persona que marque el paso, una persona que tenga autoridad delegada para poder tomar decisiones que son difíciles de tomar. No debiera suceder, pero sucede, que muchas veces
se acercan con nosotros hermanos de la iglesia y nos dicen, miren esa canción que cantaron, esa no debiera estar incluida en la alabanza. Y otros que dicen, no, mire, ¿por qué no canta esta canción en la alabanza? Esto está bonita. Otras personas que vienen y dicen, el volumen estaba muy alto, es que estos hermanos sí, como que fueran sordos. Otros que se acercan y nos dicen, miren, el volumen estaba muy bajito ahora y uno necesita sentir la alabanza. Y miren, tantas cosas que suceden. Se necesita una persona que pueda estar a cargo y que maneje las decisiones difíciles. Una persona que pueda decir, este canto es el que vamos a incluir en la alabanza y este canto no lo vamos a incluir. Una persona que pueda decir, este es el volumen que vamos a utilizar y que pueda trabajar en equipo con el pastor de la iglesia para que se puedan hacer las decisiones difíciles y para poder decidir hacia dónde va el ministerio de la alabanza. Durante el momento del servicio de alabanza, y que está el director de culto, esta persona debe ser la que tome las decisiones acerca de cómo va fluyendo el servicio. Si vamos a cantar esta canción, cuántas veces la vamos a repetir, si vamos a hacer un cambio en lo que se había planeado, quién está dirigiendo ese cambio, ese es el director de alabanza. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando me contrataron aquí como director de alabanza es que el pastor Matt es mi amigo, es el pastor principal de la iglesia. Me sentó y me dijo, William, no sé cómo hayan funcionado las cosas en otras iglesias donde tú has servido antes, pero aquí en la iglesia el director de alabanza soy yo. Al final de las cuentas, el pastor es el director de alabanza. Y yo dije, pues está bien, está bien. Él me confía a mí el 97% de las decisiones que deben ser tomadas en el servicio, pero al final de cuentas él está en autoridad. Y eso nos lleva al siguiente punto, número 2 que aprendemos aquí, y es, bueno, quería mencionar esto también, la importancia del liderazgo. Y dice, y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Y está hablando del pueblo de Israel. Dios cada vez que ha puesto un grupo de personas a trabajar, designa una persona que sea el líder, una persona que sea la que marque el paso y que decida hacia dónde van. Entonces, un ministerio de alabanza, una vez más, un ministerio de alabanza, conforme a la Biblia, debe tener un director de culto. Número 2, un ministerio de alabanza, de acuerdo a la Biblia, debe respetar la autoridad. De nada serviría tener un director de culto si nadie va a respetar su autoridad. Y debemos respetar la autoridad del director de culto, debemos respetar la autoridad de los pastores, debemos ser un ministerio que sepa cuadrarse, decimos allá en Guatemala. Y mira, lo que dice aquí es, Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Era un ministerio que respetaba autoridad. Cuando a mí me abrieron la oportunidad de empezar a servir aquí en la iglesia, el proceso fue algo así. Eh, cuando yo vine a esta iglesia, en el servicio en inglés, no tenían director de alabanza. Entonces, yo me ofrecí para ayudarles a dirigir la alabanza, a organizar el ministerio, a ser ese director de culto. De hecho, mientras encontraban la persona apropiada para el puesto. No me imaginé yo ese momento que al final de cuentas me iban a terminar contratando a mí, pero en ese momento yo estaba solo ofreciéndome para ayudar en un lugar donde hacía falta un director, un director. La primera vez que dirigí la alabanza, eh, pues había expectativa. Yo era un hispano, estando en una iglesia que se habla en inglés, entonces ¿cómo me iba a ir? Dios respaldó, gracias a Dios todo estaba yendo muy bien. Y de repente llegó un momento en el servicio en el que, en el que estábamos cantando la canción, me recuerdo, aleluya, aleluya. Y yo sentía eh, una, una, una necesidad, un llamado, era como que Dios estaba poniendo en el corazón orar por los enfermos, orar por los enfermos. Pero
Yo era nuevo en la iglesia. Yo tenía un par de semanas de estar asistiendo a la iglesia y me había dado cuenta que era una iglesia, no par de semanas, par de meses, perdón, de estar asistiendo a la iglesia. Y era una iglesia, es una iglesia presbiteriana y que yo no sabía bien cómo era el orden del servicio, no sabía bien cuáles eran algunas de las bases teológicas que ellos utilizaban. Entonces, cuando estaba cantando Aleluya y dije, voy a decir, vamos a orar por los enfermos y vamos a orar por unos por otros y por sanidad y todo, vi y volteé y estaba Pastor Matt adorando al Señor y cantando. Y yo dije, oh, aquí Él es la autoridad. Y dije, Señor, tú eres más grande que yo, tú no me necesitas. Yo voy a respetar la autoridad de Pastor Matt, no voy a llevar a la congregación en este punto si de repente es algo que con lo que la congregación no, o la doctrina, la teología de la iglesia no está de acuerdo. Yo no quiero crear una división que va a perjudicar más la congregación. Entonces, yo decidí, voy a esperar y luego voy a hablar con Pastor Matt, le voy a contar qué es lo que estaba sintiendo y pedirle su opinión sobre qué es lo que debía haber hecho. ¿Por qué? Porque yo respetaba su autoridad. Entonces, llevé la canción para abajo, nuevamente, aleluya, aleluya. Y, y fuimos terminando la canción y Pastor Matt pasó hacia el frente y dijo, sé que no estamos acostumbrados a esto, sé que es algo que es inusual para nosotros practicar aquí, pero siento que Dios quiere que oremos por los enfermos. Así que si hay alguien que está enfermo y necesita oración, póngase de pie. Vamos a empezar a orar por sanidad. Y, y yo, miren, ya no cabía de alegría. Y yo dije, ay, Señor, gracias. Entonces continué dirigiendo la adoración y fuimos en esa dirección. Y al día siguiente platicamos con el pastor Matt. Le conté qué es lo que había sentido y él se alegró muchísimo porque para él fue la primera vez participando de una situación de estas, en que el Espíritu Santo de Dios se moviera en esas circunstancias. Pero creo que lo que hizo que las cosas funcionaran bien fue la sujeción a la autoridad, entender cómo la autoridad funciona y Dios respaldó. Déjame decirte algo que he aprendido con los años. En la sumisión hay bendición. En la sumisión hay bendición. ¿Quieres un ministerio de alabanza que sea poderoso? Tenemos que aprender sumisión. Tenemos que aprender sumisión. Amén. Eh, el ejemplo perfecto de sumisión lo tenemos en Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Jesús tenía toda la autoridad, se despojó y se humilló a sí mismo. Y cuando estuvo bajo autoridad en esta tierra, se sometió a la autoridad hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Vámonos al siguiente punto, es número 3. Este es importante y este es clave. Un ministerio de alabanza conforme a la Escritura deben ser instruidos para cantar a Dios. Deben ser instruidos para cantar a Dios. Me llama mucho la atención que dice, ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Un ministerio de alabanza no se maneja como cualquier banda musical. Y yo creo que ese es un problema que muchas veces hemos tenido, que tratamos de dirigir el ministerio de alabanza como se maneja una banda musical. Y eso no es posible. ¿Por qué? Para comenzar, tenemos metas diferentes. Una banda de música secular y un ministerio de alabanza tienen dos enfoques distintos, aunque ambos tengan bateristas, pianistas, guitarristas y cantantes. Las metas
que buscan alcanzar por medio de la música son diferentes. La banda secular busca entretener, busca el aplauso del público, busca la admiración de las personas. El ministerio de alabanza busca conectar a las personas con Dios, que Dios sea glorificado. El ministerio de alabanza apunta hacia Dios y utiliza la música como un medio para ayudar a que esa conexión se ejecute. ¿Se dan cuenta? Yo creo que muchas veces la iglesia ha sufrido porque se está llevando el ministerio de alabanza cómo se maneja una banda de música. Y son dos cosas muy parecidas, pero son diferentes. Otra cosa importante que puse aquí es nuestra responsabilidad va más allá de lo musical. Una banda musical, no importa el estilo de vida que ellos tengan, lo que importa es que su música en el escenario esté bien y que entretenga a las personas. En el caso de nosotros como Ministerio de Alabanza, nuestra responsabilidad va más allá, porque la forma en que vivimos va a afectar la forma en que la congregación pueda adorar al Señor. ¿Qué tal es que vengan alguien a la iglesia y que nos mire tocando el piano, que nos mire cantando, tocando nuestro instrumento y dice, ¿y esa persona cómo puede estar ahí sirviendo a Dios si yo sé que hace esto, hace aquello, está viviendo una doble vida? En una banda musical eso no importa, pero en una banda cristiana, en un ministerio de alabanza, sí importa y hace una gran diferencia. Entonces, debemos ser instruidos para cantarle al Señor. Y te felicito porque eso que estás haciendo hoy aquí es ser instruido para cantarle al Señor. Entender que nuestra música no tiene el propósito de entretener. Nuestra música tiene el propósito de conectar a las personas con Dios. Entender que nuestra música no tiene como meta el aplauso del público. Nuestra música tiene como meta que Dios sea glorificado. Una de las cosas que constantemente digo al Ministerio de Alabanza es, si al finalizar el servicio las personas vienen y me dicen, pero qué excelente música, hermano, y eso es todo lo que me dicen, voy a decir, gracias, gracias, pero siento que fallé en el propósito principal. Pero si cuando terminan los servicios se acercan personas y me dicen, mira hermano, Dios me habló en ese momento de alabanza. Mira hermano, cómo me conecté con Dios. Ay, gloria a Dios, hermano, cuando estaban entonando este himno, sentía la presencia de Dios. Entonces, sé que cumplí con mi objetivo. Así que te animo a que sigas adelante en tu entrenamiento para cantarle a Dios. Animo a los pastores y a los líderes de alabanza que entrenen a sus equipos para cantarle a Dios. Amén. Déjame ver si tengo algo más aquí. Oh, sí, mira ese versículo de Deuteronomio 12:30, precioso. Dice, después de haberlas destruido, está hablando al pueblo de Israel antes de que entren a conquistar la tierra prometida y antes de destruir, derrotar a todas las naciones que derrotaron ahí. Dice, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses, de los dioses de esas naciones. Mira esto, dice, no preguntes. ¿Cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? Dice, no preguntes cómo adoran a sus dioses para hacer lo mismo. Dios no quiere ser adorado de la misma forma que las naciones paganas adoran a sus dioses. Pero muchas veces nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la música secular para tratar de traer eso aquí a la iglesia. Queremos aplicar los mismos principios que se utilizan en la música secular aquí en la iglesia y eso no es así. La persona que decide cómo se hacen las cosas en la iglesia es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es venir en oración, en adoración hacia su presencia y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué música quieres incluir? Dios es un Dios creativo. Dios inventó la creatividad. Él te puede dar cuál es la música que debes utilizar. Puede crear ritmos. Qué triste es cuando estamos buscando en lo secular y decir, este ritmo está pegando allá, entonces por eso lo voy a utilizar aquí.
este estilo de música está pegando en lo secular, entonces lo voy a traer aquí. Mira, no es la forma de hacerlo. Eh, la motivación del corazón, la guianza del espíritu es lo que va a determinar qué es lo que entra en este servicio musical. Por ejemplo, si, si Dios te da una canción y Dios te da el estilo musical que debe ir ahí y pasa que también es algo que está sonando en la secular, eso es diferente porque tu propósito está siendo ayudar a conectar a las personas con Dios, no traerles un entretenimiento musical. Espero que tenga sentido lo que estoy tratando de decir. ¿Hacia dónde debemos volver a ver para que, para nuestra música, para saber qué música poner? No es hacia el mundo, es hacia Dios. Una vez tuve una conversación con un amigo pastor que me dijo algo precioso. Me dijo, William, vamos a pensar que tu música es oro, es valioso. Entonces me dijo, ¿recuerda la historia del pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro? Que Aarón ayudó a construir el becerro de oro. ¿Dónde aprendieron ellos a hacer eso? ¿Dónde aprendieron que había que hacer un becerro de oro? Entonces, pues, en Egipto. Volvieron hacia Egipto y ahí aprendieron, hay un becerro de oro y se crearon ese becerro de oro. Ahora, el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios, estaba hecha de oro también. ¿Dónde supieron qué era lo que tenían que hacer con el oro? Cuando Moisés subió a la montaña y estuvo en la presencia de Dios, ahí recibió la dirección de qué hacer con el oro. Ese oro sirvió para llevar la presencia del Señor. El otro oro sirvió para provocar la ira del Señor. ¿Qué vas a hacer con tu música? ¿Qué vas a hacer con ese oro que Dios te ha dado? ¿Dónde vas a ir a aprender cómo utilizarlo? ¿En Egipto o en la montaña en la presencia de Dios? Mm, está bonito, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. Número 4. Un ministerio de alabanza conforme a la escritura debe tener un orden. Y aquí vamos a cosas muy prácticas. Mira, ellos están hablando aquí, dice, para asignarles sus turnos se echaron suertes. Lo que yo quiero decirte aquí es, se asignaban turnos, tenían un calendario, tenían un calendario. Y muchas veces nos pasa que estamos en la iglesia y se asoma el hermanito ahí que llegó y dice, a ver, hermano, véngase para acá, súbase a tocar, súbase a tocar. Ah, hermano, llega otro hermano y dice, es que yo no sabía si me tocaba o no. Por eso vine tarde. Entonces, miren, pasa. Y como hispanos nos pasa que, que vamos más así a lo que fluya en el momentito. Pero Dios va a ser glorificado si nosotros llevamos un orden en la forma en que llevamos el ministerio. Miren, tener un calendario, tener una estructura. Algo que he notado a lo largo de la Biblia es que donde había caos, Dios trajo orden. Y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios empezó a ordenarla. En el libro de Jueces, cuando está hablando de algo que no estaba bien, dice, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. No había orden. Mira lo que dice la escritura en el siguiente versículo. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Miren, mis hermanos, les animo a que hagamos un calendario, que establezcamos cada cuánto le toca a los músicos. Lo que me toca a mí hacer aquí es que, fíjense, teníamos 3 bateristas, 5 pianistas y teníamos una cantidad de cantantes. Lo que hice fue que dividí los grupos de cantantes. Llegamos a formar 3 grupos de cantantes y los ponía en rotación. Los bateristas tocaban un baterista cada domingo y los pianistas se rotaban, ¿me entiendes? Cada 5 domingos le tocaba de nuevo al mismo pianista. ¿Ya me entiendes cómo iba esa rotación? Se les daba por anticipado, ellos sabían cuándo les iba a tocar. Siempre había que hacer algunas variaciones, pero trataba de hacerlas en la semana anterior y entonces ya con eso ayuda a mantener un orden. Cada uno sabe que le toca una vez por mes y trato de trabajar lo más posible con aquellos hermanos que tienen talento musical
pero sus trabajos no les permiten eh, siempre comprometerse al mismo nivel que otros. Como les digo, esto no es una banda musical, esto es un ministerio de alabanza y adoración. Entonces tengo algunos que son paramédicos. Tenemos un hermano que es paramédico y tiene un horario bien variante. Él me envía al principio de cada bimestre y me dice, estos domingos sí podría servir basado en mi horario. Y entonces yo ya sé que en esos domingos lo puedo poner a tocar, ya sea la guitarra o el teclado o solamente a cantar. Y miren, él está contento sirviendo al Señor. Tenemos otras situaciones diferentes. Tengo un bajista que él puede, por su estilo de trabajo, puede comprometerse a un domingo al mes. Él toca un domingo al mes y nos vamos moviendo hacia los demás. No es perfecto, pero ayuda a tener un orden, una estructura que ayuda a saber hacia dónde vamos y el Ministerio de Alabanza entonces funciona mejor. Entonces, eso fue que el número 4, deben tener un orden. ¿Cómo está el orden en tu ministerio de alabanza? ¿Cómo ha estado funcionando ese orden ahí en la iglesia? ¿Mm? Hay que evaluar. Número 5, un ministerio de alabanza conforme a la palabra del Señor debe tener un discipulado constante. Un discipulado constante. Cuando dice, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. Se dan cuenta que ellos tenían ahí alguien que enseñaba y alguien que aprendía. Aquí en Estados Unidos es muy común que después de que se gradúan del high school, le llaman aquí, de la escuela a que va antes de la universidad, depende en qué país estás, pues el sistema educativo es diferente, pero es muy común que los muchachos ya a los 17 y 18 años, digamos, se van a vivir a otro estado, se van a vivir a la universidad donde están estudiando y miren cómo se afecta el ministerio. En este momento se acaban de ir una generación de muchachos que estuvieron tocando aquí en la iglesia y se separaron. Algunos quedan porque tienen la universidad local, pero la mayoría se van. El primer año que pasó, miren cómo costó volver a juntar a los músicos. Pero entonces creando este sistema de discipulado. Ahora que se van estos músicos, estamos teniendo otros músicos que vienen detrás que están siendo entrenados. Y entonces, aunque se afecta el ministerio, se afecta menos, porque ya tenemos quién va a seguir, quién va a seguir, quién va a seguir haciéndolo. Aquí, una de las metas personales que yo puse cuando entré a trabajar a este ministerio de alabanza es tener un ministerio de alabanza que no necesite a William para poder funcionar. Y con lo largo de los años, este es mi 7º año trabajando aquí, hemos visto ya como en los últimos 2 años, eso es una realidad. Gracias a Dios, esté yo o no esté, cada domingo puede haber un equipo ministrando alabanza y adoración. Eso ha resultado en beneficio para mí porque tengo más tiempo libre y me permite orientarme hacia hacer más cosas para seguir sirviendo al Señor. Por ejemplo, este tipo de entrenamientos, que es mi oración, es mi deseo que pueda ser bendición para tu vida y la vida de otros ministerios de alabanza. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Hay que enseñar a otros. Prepara a alguien que pueda dirigir alabanza. Prepara a alguien en el cántico al Señor que pueda suplirte a ti cuando estás dirigiendo alabanza. Pianistas, traten de encontrar a alguien más que pueda tomar su lugar en caso de ustedes no puedan estar. Amén. Bueno, vámonos a la siguiente. Este es el número 6, es el último punto, de hecho. Y dice, deben trabajar en equipo. Un ministerio de alabanza conforme a la Biblia trabaja en equipo. Entendamos, mis amigos, mis hermanos, que no estamos uno contra otro, sino uno para el otro. En Eclesiastés 4, del 9 al 10, la Biblia dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mis hermanos, trabajemos en equipo, que Dios sea exaltado. Hay uno que tiene que destacar y ese es Dios.
Y todos nosotros estamos para ayudarnos mutuamente para que nuestro trabajo en equipo exalte el nombre del Señor. El guitarrista no es más importante que el pianista, que el baterista, que el bajista. Musicalmente entendemos que se necesita que la batería esté sólida porque entonces la música va a ser más estable. Pero si tenemos un baterista que está pasando problemas, en lugar de ponernos a criticar y decir, ay, no, pero mira, es que ese no sirve, viene el bajista y se acerca y dice, ¿sabes qué? Vamos a practicar aquí cómo vamos con ese bombo. Pa, pam, 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 pam. Empiezas a trabajar en equipo. No es de que, ay, ahora que mire qué hace ese baterista. No, 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 no. Estamos para ayudarnos unos a otros. Yo disfruto cada vez que eso sucede aquí en el Ministerio de Alabanza y que de repente viene alguien y dice, mira, te quiero hacer una observación. Aquí en esta parte puedes tocarlo mejor de esta forma. Aquí en esta parte podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y mira, hay una satisfacción en poder trabajar en equipo y glorificar juntos a Dios que va más allá de lo que te puedo explicar. La escritura nos dice en 1 Corintios 12, 25 al 26, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén. Amén. ¿Cómo está trabajando tu ministerio de alabanza? ¿Trabajan en equipo o hay ajustes que hacer? Hay ajustes que hacer. Amén. Bueno, pues aquí esos son los 6 puntos que tenemos el día de hoy. Más adelante espero poder compartir otros entrenamientos más, donde vamos a abordar más temas que conciernen al Ministerio de Alabanza. Si tienes preguntas, tengo entendido que en esta tecnología tú puedes colocar tus preguntas en alguno de los lados. Hay un chat ahí donde tú puedes comentar y puedes poner preguntas. Las preguntas me van a llegar a mí por correo electrónico y en cuanto pueda, yo voy a estar poniendo una respuesta que va en una comunidad. Entiendo que va a ser algo así como un Facebook. Se está formando una comunidad de gente que está involucrada en el Ministerio de Alabanza. Entonces tú puedes hacerte parte de esa comunidad y compartir tus inquietudes y ahí nos vamos a ir ayudando unos a otros a crecer. Eh, Quisiera finalizar con unos anuncios aquí. Aquí tenía anotados. Pues sí, es diosessinigual.com. Ese es mi blog personal que estoy tratando de escribir lo más regularmente posible. A veces pasan 2, 3 meses que no escribo nada, pero otras veces en una semana escribo un par de cositas. Pero puedes suscribirte a blog diosessinigual.com y espero que sea edificación para tu vida. El libro, El líder de alabanza, es este libro. El Señor me regaló la oportunidad de escribir este libro. Es un libro breve, un libro pequeño. Está enfocado principalmente en los directores de alabanza, en ese director de culto. Habla de la persona del líder de alabanza, explica algunas cosas de cómo preparar tiempo de alabanza, cómo preparar los cantos, un listado de cantos que sea efectivo. Miren, una variedad de cosas. El libro está bonito, sí, te los recomiendo. Está a la venta en su versión impresa, está a la venta en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica está a través de los celulares. Entonces tú puedes adquirirlo ya sea en el Apple Books o en el Play Books de los celulares Android. Ahí puedes ir a diosessinigual.com y ahí vas a encontrar la información de cómo poder adquirir el libro. Algunos ministerios de alabanza están comprándolo para todos, aunque está enfocado en el líder de alabanza, pero están comprando libros para que lo pueda leer el ministerio de alabanza y luego tienen sus conversaciones muy bonitas respecto a eso. Y también, si quieres apoyarnos en el ministerio, puedes escuchar mi música. El Señor me ha regalado algunos cantos y están en todas las plataformas digitales. Tú puedes ir a buscar en cualquiera sea la plataforma digital de música que tú escuchas. Busca el álbum La Alegría de mi Vida de William Arévalo y ahí vas a poder escuchar la música que hemos producido y cada vez que escuchas una de las canciones se reciben 0.08 centavos de dólar para el ministerio.
A veces me topo que al final de año pues recibimos 20 o 30 dolaritos, es una bendición. Entonces, eh, espero que las canciones puedan ser bendición para tu vida y que puedas incluirlas dentro de tu rotación musical y así nos vas a ayudar a seguir alcanzando más personas para el Señor. Oremos y vamos a finalizar. Padre bueno, gracias por este tiempo compartido. Una vez más oro por mi amigo, por mi amiga que está atendiendo a este webinar y te pido por su ministerio de alabanza, que sea un ministerio de alabanza conforme a tu corazón, que sea un ministerio que te glorifique, que puedan eh, resolverse las situaciones que hayan estado atravesando y que tú seas glorificado grandemente. Te pido que lo aprendido hoy se pueda poner en práctica, Señor, y sea edificación para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por tu atención, por haber estado conmigo el día de hoy. Por favor, recomienda este seminario con toda la gente de la alabanza que tú puedas. Invítalos a que sean parte de la comunidad y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.